Teología sistemática, prolego menos. Historia sagrada. Tengo en mis manos una de las magnas obras escritas de historia en cuanto a la historia de los papas y reyes se refiere. La obra monumental de M. de la Chaitre, Historia de los papas y los reyes, encierra un minucioso análisis exhaustivo de aquellos que ocuparon la silla de Roma, aquellos que han sido jefes del Estado Vaticano en sus distintos periodos de evolución. Chartre habla de manera concienzuda y de una manera rigurosa la forma en que ocuparon dichos papas la silla de Roma. Trato de articular el pensamiento más fino y más puntual que amerite el no intentar violentar más la historia de la Iglesia Católica Romana, por no echarle más leña al fuego y por pretender dar el acontecimiento histórico en su debida perspectiva sin afán de sonar contencioso o sin afán de ser divisionista, como se me ha acusado muchas veces. Charter presenta de una manera clara desde San Pedro, Lino, León I, León II, León III, Calixto, Calixto I, Calixto II, Abelardo, Abelardo II, toda la historia de los papas. Es una obra beligerante, cruda, real, altamente radical, que expone los crímenes, los asesinatos, las violaciones, la pederastía, la unión iglesia-estado, estado-iglesia de la historia del Vaticano con los países europeos. De antemano sé que al mencionar la palabra crimen, asesinato, violaciones de Roma, mucha gente no está de acuerdo con un servidor y me han llegado correos en los cuales me dicen que por qué esa violencia en contra de la iglesia. Y yo lo que he venido argumentando y sigo argumentando en el presente video es que no es una violencia contra el católico laico normal y corriente. Es una violencia, sí, contra la estructura de poder, contra el órgano jurídico de la propia iglesia que ha pisoteado, que ha denigrado toda la conciencia del ser humano. Aquí en esta obra de 5 lujosos volúmenes se expone a detalle los crímenes de la Roma papal. Se expone a detalle que no podría ser posible que alguien llamándose vicario de Cristo o representante de Cristo tuviera tales acciones en contra del conocimiento, en contra de la evolución humana, en contra de la inteligencia y aún en contra de la propia palabra de Dios. Chartre, de una manera, reitero, beligerante, expone a detalle los crímenes, las ideas más contradictorias del papado a lo largo de la historia. También expone, por supuesto, a todos los reyes que han surcado el paso por la Europa medieval y antes, de tal forma que ha sido una obra perseguida, profundamente perseguida por la Iglesia Católica Romana. Qué raro, ¿verdad? Perseguida. Y ha habido ya pocos volúmenes de esta magna enciclopedia. Esta magna enciclopedia es uno de mis grandes, grandes tesoros que conservo con mucha gratitud, con mucho recelo, porque es una obra que ya no he visto editada. Así como alguna vez fue severamente reprimida y perseguida y desapareció dentro del campo de la historia y de la investigación académica, fue una obra que después se pudo volver a redescubrir y en este redescubrimiento hoy se tiene en las manos. La historia del Papa, historia de los papas y los reyes, en el volumen 4 habla acerca de rápidamente una ojeada de el siglo XVI, Bohemia y Hungría, la guerra de los 30 años, el rey Foncure, España y Francia, Holanda, Siam, reyes malos y ministros pésimos, España V, Felipe, los jesuitas, historia de los papas del siglo XVIII, con Clemente XI, Leopoldo I, José I, Carlos VI,
el año de las protestas contra el Papa, Luis XV, Alberosi, Dubois, Alberoni, Benedicto XIII, Jubileo, Clemente XII, la masonería, Benedicto XIV, duelo entre el Papa y la favorita, campaña jesuita, la jesuita Pompadour, los jesuitas contra el Papa, Clemente XIII, Luis XIV, María Antonieta, las reformas urbanas, efectos del drama, surge la nación, brecha en el Estado pontificio, Cagliostro, el Papa emprende la guerra civil, de Lenda Francia, la Convención, apoteosis pontifical, historia de los reyes del siglo XVIII, Francisco I, José II, Leopoldo, Francisco I, Dubois, Felipe de Orleans, el gobierno, el complot, el muerte de Dubois, la muerte del regente, Luis XV, la reina, juego de guerra, el templo emperineo, la nueva policía, los servicios policíacos, la reina manda, habla de los gastos menudos, las otras Españas, la vida ignorada de Ignacio, España repudia la secta, el segundo aborto de la campaña de Medina, la dispersión, el repudio de Francia, a la sombra de la horca, el arma borginiana, y es una obra exhaustiva, muy buena. El libro, el tomo 2 rápidamente, para no hacerlo más cismático, tiene como principales estudios el siglo XII de Pascual II, Jerusalén política, Inglaterra, Alemania, Matilde, consagración del parricidio, el obispo digno, Francia, el papa se revela, la proyección de la guerra, Gelasio II, el papa Juan Bueno, emperador de Oriente, Italia, el antipapa, Belardo, la soberanía de la iglesia en Francia, en Inglaterra, Alemania, el precio de la sangre, el clero secular contra el regular, Honorario II, Papa Juan Comneno, emperador de Oriente, el cisma de Tucloni, el tesoro del convento, el Montesino, el otro tesoro, el Papa prisionero, Judiana, la guerra entre papas, la guerra de Cilicia, el más ligero, como los sultanes, el concilio ecuménico, el príncipe de Oriente y de Occidente, Arfalnaldo de Villanueva, la Roma republicana, la muerte del Papa, la Segunda Cruzada, la Jerusalén del Papa, los cruzados profetiza, pelea sagrada, ejército cristiano contra Mahoma, albigenses y la Inquisición de Roma, los crímenes de la Roma papal, en Roma, conspiración del Papa contra Roma, Irlanda, el Código de Graciano, Anastasio IV, el emperador Graciano, entre tiranos, Cilicia, hospitalarios, el rey de Inglaterra, el plan de Concordia, los valdenses, el Santo Oficio, Lucio III, Oriente II, Urbano III, la caída de Jerusalén, Gregorio VIII. Historia de los papas continúa con más cruzadas, las cruzadas de Aragón, de Alemania, de Inquisición, el trono ultrajado de Albaltar, incendio de Beiser, la devastación de Inglaterra, de Alemania, de Inglaterra, las cruzadas en el altar contra el trono, la excomunión de la réplica, el nuevo anatema, el incendio de Roma, expulsión del Papa, el Papa guerrero, el sultán del Papa, Roma contra el Papa, recurso del parricidio, la nueva guerra, el Papa hurta a los cruzados, astucia papal, más dinero, dinero y dinero, bloqueo de Roma, el Papa errante, la conjura fracasada, el Papa se vende a Mahoma, Mahoma lo rechaza, Aragón, escrúpulo pontificio, la mina de los cruzadas, veneno pontificio, muerte del emperador, la corona de la viuda, Alejandro IV, guerra universal, la soberanía universal, Enrique de Castilla, institución, Inocencio, Miguel Paleólogo, emperador de Oriente, Adriano V, Juan XI, Nicolás III, el Papa Duca de Roma, entredicho, excomunión, saqueos, violencia, robo, crímenes, Aragón, Venecia, Nicolás IV contra Francia, los colonos, Francia, Dante, guerra contra Francia, apelación del concilio huido a Roma, desesperación del Papa, el cuadro del Dante, el Pedro de Historia de los Reyes, Pedro de Consternay, Teodoro de las Cares II, Miguel Paleólogo, Felipe III, Felipe IV, Historia de los Papas, Benito IX, Clemente V, Saqueo de Cluny, Juicios de Dios, Inquisición y Cruzada, Ardid para tomar cardenales, lo que me detuve porque la palabra es muy violenta.
La palabra es muy violenta y no quisiera que se tomara como un ataque más en contra de Roma. El Papa inventa herejías curiosas, qué raro, ¿verdad? Balance del pontífice, el clero de Castilla, Roma pide papa, Francia se aprovecha, los ingleses a sueldo del papa, el pastor y los lobos, emancipación del imperio, la jauría de nobles canónicos papales, la yegua del papa, quinestistas, celos de Roma, Nápoles, Alemania, Inglaterra, Islas Canarias, Alemania, Nápoles y Aviñón, intriga de bandidos, negocio bancario, fuga de inquisidor satárico, Alemania, fruto del jubileo, Rienzo, reyes sin honor, desprecio del pueblo, Oriente, Italia, Francia, dos cardenales infragantes, Simonía, el verdugo, Roma, Inglaterra, elección de Juana de Nápoles, papisa, por supuesto, eh, para los que dicen que la sucesión de Roma siempre se ha mantenido desde el apóstol San Pedro, entonces habría que ver que me expliquen cómo Juana de Nápoles llegó a ser papisa en el trono de Roma y por supuesto la sucesión papal se rompe al momento de que Juana de Nápoles llega al trono de San Pedro, que, que dejemos por eso por el momento. María de Hungría, Capilana de Sena, Historia de los Reyes, Andrónico, Ana de Saboya, Cataquenuso, Francia, Felipe, Carlos, Inglaterra, Juan Carlos V, Duque de Anjou, Isabel de Baviera y Enrique V. En resumen, el tomo 2, crueldades cometidas de Roma durante el pontificado de Juan XIX, renunciación a la vida y toma del hábito de una monja en el siglo XIX, excomunión de Roberto del Piadoso, los monjes de la abadía de San Pablo entierran viva una cortesana después de sus escandalosas orgías, Abelardo y Eloísa, el joven Nicolás Brecksper, más tarde Adriano IV ingresa después de confesar sus crímenes en el convento de San Rufo de Aviñón y suplicio del joven Conradino. El tomo 3 de Historia de los Papas y los Reyes. Rápidamente vamos a dar una leída histórica, académica, y solamente me remito a dar los hechos. Vamos a ver al azar abrí Pío III, Julio II, las hijas del Papa, tomado en su red, Navarra, Lucrecia Borgia, León V, los mendreles de una devota, Basílica de San Pedro, la fuga del Papa, muere la reina, el Papa perturbador, el dinero del Papa, los Borgia, concordancia, el pescador tiene la red del jubileo, caída de Constantinopla, el sultán más cristiano que el Papa, contra el Papa, Calixto III, el veneno, Pío VIII, Pío IX, Pablo II, intrigas papales, el circo romano, el infierno del Papa, el Sixto IV, el llanto del Santo Padre, que nos damos cuenta a lo largo de la historia del Vaticano y de los papas que de santos no tiene nada, la guerra de los turcos, el precio de un obispo, galicanismo, el tirano de Roma, el arzobispo de Biberón, la guerra en Italia, Nápoles, América el Santo Suegro, la princesa pontificia, el César, los Borbones, muere Juana de Alber, el rey entre monjas, la Inquisición en Quintín, muere Enrique II, el jubileo, el Papa Reina, Urbana IV, pugilato con el Papa, el rey excomulgado, el regicidio, Rodolfo II y tomo tercero en conclusión, Pedro Priglari, más tarde Alejandro V, antes de su elección, una orgía en el Palacio de los Borgia, suplicio y muerte de Juana de Arco, Ignacio de Loyola funda la Compañía de Jesús, Francisco I y la Bella Feronay en los Jardines de Fontacán, tormento inquisitorial presidido por el Papa Pío V, qué raro, Enrique IV de Navarra y sus amores con Madame Saus y suplicio de Galileo. Vamos rápidamente una ojeada a Historia de los Papas y los Reyes. En el tomo 1 los tomé al azar. Vamos a ver los asesinatos y crímenes de Gregorio III, de Simonía, de Esteban II, de Esteban III, las imágenes del Papa en jaque, el Papa ante el Rey, diplomacia pontificia, consagración regia, las cartas eclesiales, matrimonios mixtos, fabricación de reliquias en Italia, en Francia, el relato del Papa, el Constantino II,
el concilio de Clerical, Imágenes, Ravenna, Adriano, Oriente, España, Inglaterra, León III, León IV, percance papal, proceso del Papa, la corona del Papa, Pascual, las imágenes, un fraude piadoso, el mercado de reliquias, la media luna, concilio accidentado, la ciudad santa, Eugenio, llamado tartamudo, emperador de Oriente, imágenes, inmoralidad, simonía y nepotismo, saqueo de Roma, León IV, Ciudad del Vaticano, historia de la papisa Juana, Benito III, Inglaterra, Oriente, la Eucaristía, Focio, escándalos, duelo entre el Papa y una condesa, Rabarena, el rey pide mujer, otro Leo Regio, Oriente entre las mujeres, Francia, réplicas al Papa, tumulto, el triunfo del Papa, imperialismo pontificio a la espada, dale con las mujeres, réplico de Oriente, entre fanfarrones papales y las mujeres, consagración del homicidio, el atentado personal, Júpiter tonante, resumen, una fiesta pagana en la época de Nerón, en las arenas del circo, muere el rey Glocobeo, el Papa Gregorio hace quemar en la plaza pública las obras de Tito Livio. Siempre he dicho que si estuviéramos en la Inquisición, la Roma papal hace mucho, mucho tiempo ya me hubiera quemado, como lo hizo brutalmente con Giordano Bruno. El Papa Esteban IV, Alenio instruyendo a Carlomagno, los amores de Energino y la bella dama, el momento emocionante del emparedamiento de una monja. Y por último, el tomo 5 de Historia de los Papas y los Reyes. Rápidamente, vamos a ver, rápidamente, los misterios de la Inquisición y el jesuitismo, un negocio cabal, el misterio de Gandía, la casa del inquisidor, los pobres inquisidores registrando, Dios les cría, el hecho y los delatores, la bola de nieve, las cuentas de los cuadrilleros, entre inquisidores, un negocio quebrado, el reo, la inquisición, el choque de centellas, la huida, la acusación, el reintegratorio, coplas del reo, el ataque a fondo del vaticanismo, los obispos, la vida y la bolsa, los gajes de la guerra, la desamortización, el papa pescando, la nación, el estado y la iglesia, el capital de la iglesia, la población y la miseria, el bandidaje, la monarquía y el papado, el concordato, a los 10 años del concordato, la revolución, la primera república, la restauración, crimen contra el pueblo, Alfonso III, el africano, la nueva proliferación monástica, industrialismo monástico, la enseñanza y el monaquismo, Benedicto XV, el parlamento, la coronia, Rusia, reina de los déspotas, México, los jesuitas en los altares, el non posmus, Francia, duelo a muerte contra la masonería, la república, el papa masón, Rusia, después de la fiesta, Francia, el prisionero del Vaticano, religión y clericalismo, carlismo y república, lucha dinástica, una desaparición secuestrada, primera guerra y gravedad del Marruecos, primo de Ribera de África, la unión patrimónica, el gran mendigo, el papa. Bueno, sería inacabable poder narrar en 5 minutos, 18 minutos, la historia de los papas y los reyes. Reitero, no es mi afán venir y postular los crímenes de la Iglesia de Roma. Simplemente son hechos históricos que, al igual que el Jesús histórico, no podríamos dejar de un lado. Y no podríamos, porque sería negar, por supuesto, la historia y evolución de la humanidad. Entonces ahora paso a mostrar un libro de editorial CLIE, La Reforma y su Desarrollo Social, de Thomas Le Lindsay. Un libro que habla de cómo se desarrolló la reforma en contra del yugo papal en ese siglos, la influencia nacional, la reforma fuera de Suiza, la controversia sacramentaria, Margarita de Angulema, influencia del Calvino en Francia, los anabaptistas en los Montes Bajos, el primer libro de la disciplina, las insurrecciones, martirio de Cranmer, socianismo, el reino de Dios en Munster, en Maresa, en fin, es la reforma y su desarrollo social de Thomas Le Lindsay en toda Europa. Asimismo presento la reforma y su desarrollo y su contexto histórico del mismo autor, de la misma editorial CLIE. Son dos obras que van de la mano, maravillosas, no exhaustivas, entendibles,
que demuestran en sus breves páginas cómo se fue la reforma, de los cuales los protestantes de hoy somos hijos. Nos guste o no nos guste, porque hasta eso en los círculos modernos protestantes o cristianos, luego se ha pretendido negar el influjo de la reforma y se niega escandalosamente, no tan solo en los dichos, sino en los hechos. Las iglesias modernas cristianas no tienen nada, nada, nada de la reforma protestante. Y no tiene nada que puntualizo rápidamente el hecho de haber violentado el lema de la reforma, que fue sola escritura. Porque los protestantes o cristianos son culpables de haber negado y seguir negando el lema de la sola escritura, con una invención de fábulas y teologías y dogmas y creencias que no tienen nada que ver con la Biblia. Entonces postulamos la religión eclesiástica, Erasmo, el convento de Erfurt, las indulgencias, los tres tratados, el lector de Sajonia, Lutero ante la dieta, segundo Comparendo ante la dieta, Lutero y la guerra de los campesinos, hay que aplastar la reforma, la concordia de Wittenberg, el progreso de la reforma en Dinamarca, en Alemania, en Suecia, en Suiza, la fe, el sacerdocio universal, la justificación y las sagradas escrituras. Una obra y una joya literaria fuera de toda sospecha. La reforma en su contexto histórico. Asimismo, Historia de la Reforma de Jorge Fischer, eh, un libro muy, muy exhaustivo de toda la historia de cómo se dio la reforma en su carácter general, la decadencia papal, eh, causas especiales y presagios de la revolución eclesiástica anteriores al siglo XVI, Lutero y la reforma en Alemania, la dieta de Habsburgo, la reforma en Suiza, en Alemania, en los países, en las naciones eslavas, en Hungría, en los países escandinavos, Juan y Calvino en Ginebra, la reforma en Francia, la reforma en Inglaterra y Escocia, los Países Bajos, la reforma en Italia y Escocia, la contrarreforma en la Iglesia Católica Romana, la teología protestante, lucha del protestantismo del siglo XVII, la constitución de las iglesias protestantes y su relación con la autoridad civil, relación del protestantismo con la cultura y civilización, la historia de la reforma, a los cuales digo clara y enfáticamente, soy hijo de la reforma, sin lugar a dudas. Soy orgullosamente protestante, soy orgullosamente apegado a las escrituras. Creo, sin lugar a dudas, que Lutero, que Calvino, que Zwingli fueron levantados en una época de oscuridad total espiritual eh, por Dios para traernos de vuelta la vitalidad y la revitalización de las Santas Escrituras. Creo, por supuesto, que la Reforma fue uno de los grandes pasos de la libertad del pensamiento y de la libertad de conciencia bajo la tiranía del yugo papal y de Roma. Y sin pretender hablar más, vamos a seguir con la historia de la historia sagrada. Los Padres Apostólicos de B. Wilflon, de editorial Clie. Es una obra maravillosa, sensacional, que trae los escritos en griego originales de los primeros discípulos, de los apóstoles. Trae las cartas a los trayanos, Clemente de Roma, San Ignacio, a los efesios, a los magnesianos, a los romanos, la epístola de San Policarpo, el martirio de San Policarpo, el pastor de Hermas, la epístola de Bernabé, la enseñanza de los apóstoles, la epístola de Diogneto, el fragmento de Papías, las reliquias de los ancianos preservadas en Irineo y la traducción de las verdaderas epístolas en griego traducidas al español. Es una verdadera joya esta obra monumental, Los Padres Apostólicos, de J.B. Lainfont, de editorial Clie, que ha hecho Clie un gran aporte académico teológico al campo del protestantismo. Comentario histórico al Antiguo Testamento de 4 volúmenes de Alfred de Rechey. Solamente poseo 2 volúmenes, aquí los pueden ustedes observar, pero es una obra amena, lo mejor que se ha escrito en cuanto a tradiciones y usos de los judíos del mismo autor. Es una obra didáctica, general,
en ciertos momentos erudita, en ciertos momentos con connotaciones e interpretaciones muy, muy interesantes de Alfred Edersheim. Es un judío de Viena, fuera de toda sospecha. El comentario histórico al Antiguo Testamento de Alfred Edersheim, de Josué a Salomón y el Pentateuco. Los otros volúmenes ya no los pude conseguir, pero son 4 volúmenes de esa historia. Enciclopedia, ilustrada de la historia de la Iglesia, de Samuel Vila, un recorrido otra vez de los orígenes de la historia de la Iglesia. Es como su nombre lo dice, una enciclopedia, un diccionario, con diagramas, con fotos, con dibujos, una obra amena, muy interesante, para cualquiera que quisiera comprobar lo que acabé de mencionar acerca de la historia de la Roma papal. Va a encontrar aquí un gran acervo didáctico. España evangélica, la España evangélica ayer y hoy, de J. Martínez, un esbozo de una historia para una reflexión, cómo se dio el protestantismo a lo largo de la España evangélica. Historia del pensamiento cristiano, de Justo González. Y otra vez, no quisiera volver a tocar los mismos puntos de referencia porque me van a quemar en la hoguera, sin lugar a dudas. Comienzan las controversias cristológicas, el pensamiento de San Agustín, la teología de Oriente, la teología de Occidente, el Renacimiento, la teología del gran Martín Lutero, la teología de Zwinglio, comienzos de la tradición reformada, la teología reformada de Juan Calvino, la ortodoxia luterana, el despertar de la piedad personal, el nuevo marco filosófico, en fin. Tenemos aquí también presente Historia del protestantismo en América Latina. Es un libro que me ha llenado mucho de emoción, cómo se dio nuestro crecimiento, nuestro desarrollo en el verdadero protestantismo histórico. No confundamos protestantismo con las nuevas olas del tercer movimiento y los cercos cristianos de hoy en día. No quisiera volver a tocar el punto por lo que he mencionado, pero es necesario otra vez. Catolicismo romano, tomo 1, de José Grau. Catolicismo romano, de José Grau, editorial, ahorita les digo la editorial porque está media cifrada, pero rápidamente, para no caer otra vez en lo que hemos estado mencionando. Principales divisiones de la obra: introducción general, la Iglesia primitiva a la Iglesia católica antigua, la Iglesia católica antigua a la Iglesia católica romana, la época católica romana, la época de la Reforma, los concilios en la Edad Media, el gran cisma de Occidente, los concilios de Constancia, de Basilea, de Ferrara, Florencia y su problemática, la Reforma del siglo XVI, la época moderna, el concilio de Trento, de Vaticano I, Vaticano II, el Vaticano hasta Juan Pablo II, apéndices, Constitución, la antigua Iglesia española y los concilios de Toledo, las falsificaciones medievales, el problema de escátedra. ¿Qué más? En esta época en que tanto se habla del ecumenismo, resulta de suma importancia utilizar e ir a las fuentes para ver cuáles son las cosas fundamentales que separan a los cristianos evangélicos de la Iglesia Católica Romana, y en los cuales nunca podrá haber unión. Eso es clarísimo, ¿eh? Nunca podrá haber unión a menos que nosotros echemos por la borda muchas de las enseñanzas de la Iglesia, o que Roma renuncie a sus dogmas antibíblicos, que no lo va a hacer. Las Sagradas Escrituras y la historia justifican nuestra razón de ser como cristianos evangélicos, sin lugar a dudas. Tal es la tesis del autor de los concilios, y es en esta obra realmente monumental, lograda y probada de manera irrefutable. Con admirable paciencia ha recopilado, leído e investigado cuanto documento existe sobre el tema. El resultado es un libro de interés apasionante que ha de ser, creemos, la obra definitiva sobre la historia de los concilios. Director de Pensamiento Cristiano y Certeza, Córdoba, Argentina. Ediciones Evangélicas Europeas. Sin lugar a dudas, ¿no? Catolicismo Romano, toma 1 y 2, Orígenes y Desarrollo de la Roma Papal. Lo recomiendo ampliamente. No podría ser de otra manera. Josefo, los escritos esenciales, de Editorial Portavoz. Aquí vienen reunidos las obras de las guerras de las antigüedades, la guerra de los judíos, y historia de las antigüedades de Josefo. Un libro maravilloso que me ha inspirado a hablar lo que ahora hablo, que me ha inspirado a seguir con la lucha titánica en contra de falsos ministros y pastores,
y en contra de la falsa Iglesia Católica. Un libro que me da las fuerzas, me empuja, me motiva y me alienta. El gran libro de los mártires de John Fox, editorial Clive. Narra cómo fueron asesinados brutalmente los primeros cristianos primitivos en la hoguera, en los aceites, crucificados, azotados, con los perros, con los leones, con los eh, instrumentos más sofisticados que se pudieran haber inventado a fin de apagar la reforma y los conocimientos cristianos y evangélicos a los cuales seguimos sus pisadas. Eh, yo estoy consciente que he perdido amistades, he perdido amigos, he perdido sin fin de gente a la que yo he amado profundamente a causa de mis ideas, de mis comentarios tan beligerantes en contra de la iglesia, de las dos. Y he perdido mucho, mucho, mucho personalmente. He sido brutalmente difamado, pisoteado, denigrado en sin fin de iglesias, por lo que ustedes han escuchado. Pero cabe decir de manera real que no me da miedo, la verdad. No me da miedo lo que usted pudiera pensar y opinar acerca de un servidor, porque creo en la libertad del pensamiento, creo en la libertad eh, de religión, creo en la libertad de la expresión máxima cuando viene acompañado de las evidencias y de los argumentos tan brutales y tan abrumales como los que siempre he presentado. Reitero, soy protestante por evidencias, soy protestante por historia y este libro, reitero, me inspira mucho. Capítulo 1, historia de los mártires cristianos bajo la persecución de Nerón. Capítulo 2, las 10 primeras persecuciones como Policarpo, la decapitación de Justo Mártir, los cristianos en las catacumbas. Capítulo 3, persecuciones contra los cristianos en Persia, protesta del emperador Constantino, la furia de Julián el Apóstata, los godos y vándalos, el último triunfador romano, el noble príncipe godo, persecuciones papales, las persecuciones contra los valientes valdenses, el papa guerrea contra los albingenses, las matanzas de San Bartolomé, sufrimiento de los después de la revocación del edicto de Nantes, el martirio de Juan Calas, historia de la Inquisición, un feroz celo de Domingo, los mastines del Señor, una acción típica de la Inquisición, el cruel trato dispensado a Nicolás Burton, algunas atrocidades primadas de la Inquisición, la persecución contra el doctor, el tormento del doctor Gardner, los sufrimientos de William Grice, la historia de las persecuciones en Italia bajo el papado, el valiente fin de Arnaldo de Brescia, la cacería de los aldeanos de Calabria, el exterminio de San Cristo, persecuciones de los valles del Piamonte, personajes destacados que sufren martirio, la guerra del Piamonte, persecuciones de Miguel de Molinos de los quietistas. Historia de la vida y las persecuciones de Juan Gleif, la estrella matutina de la Reforma, su traducción de su Biblia, su retiro en Lunderhorn y el final. Historia de las persecuciones en Bohemia bajo el papado, la persecución contra Juan Hus, persecución de Jerónimo de Praga, Cisca, historia de la vida y persecuciones de Martín Lutero, persecuciones generales en Alemania, historia de las persecuciones en los Países Bajos, historia intrahistoria, del verdadero siervo y mártir de Dios William Tinley, su educación en Oxford, la Biblia en inglés, el obispo papista contra la Biblia de Tinley, Tinley es quemado, qué raro. Historia de la iglesia de la vida de Juan Calvino, historia de las persecuciones en Gran Bretaña e Irlanda, historia de las persecuciones en Escocia durante el reinado de Enrique VIII, persecuciones de Inglaterra durante el reinado de la Reina María, eh, surgimiento y proceso de la religión protestante en Irlanda, el surgimiento y progreso y persecución y sufrimiento de los cuáqueros, historia y la vida y persecuciones de Juan Bunyan, historia de la vida de John Wesley, persecuciones contra los protestantes franceses en el sur de Francia durante los años 14 y 1820, el arresto de Juan Luis, decreto regio en favor de los perseguidos, los comienzos de las misiones americanas en el extranjero. En fin, una obra apasionante que he leído de punta a punta, la he leído varias veces, reflexionado varias veces y sin duda, ¿no? Si es la voluntad de Dios, seguiremos los mismos pasos de los mártires
que dejaron su vida y su sangre por el bien del Evangelio y la verdad de las Sagradas Escrituras. Para allá vamos, si Dios quiere o lo permite, no lo sé, pero puntualizo, no me da miedo decir la verdad y no me da miedo perder sin fin de amistades, reitero, como las he perdido en honor a la verdad de la Escritura y a la verdad de la justicia y la integridad que parece que la Roma papal nunca ha conocido. Un libro erudito, científico, exhaustivo, metodológico, histórico, La infalibilidad de la Iglesia de George Salmon. Un libro que también leí de punta a punta, que me hizo denotar de una manera metódica por qué no creo en la infalibilidad del Papa, por qué no creo que el Papa sea el sucesor, mucho menos el vicario de Cristo. Eh, un libro polémico, de gran debate, un libro beligerante, un libro concienzudo, inteligentemente pensado por este gran autor al que admiro profundamente. El capítulo 1, la controversia con Roma. Capítulo 2, importancia cardenal de la cuestión de la infalibilidad. El desarrollo sobre el método de Newman, el concilio de Trenton, la veneración de los padres era tradicional en la iglesia romana. Esta veneración no es consistente con la teoría del desarrollo, la controversia entre Bussen y Jauregui, la teoría del desarrollo fue sostenida por calvinistas, la oposición de Bosel, conferencia tercera, el argumento en círculo, el círculo privado, el criterio privado, la fuente del deseo, la base de la fe. No existe prueba posible de la inferioridad romana sin arguir en un círculo, la insuficiencia de la tentativa, la conferencia cuarta, la gramática del asentamiento, las razones que se tuvo, las gramáticas de Newman, la ética de Clearforth, la dependencia de la fe, la autoridad es posible, la línea de la certidumbre, la inflexibilidad, los axiomas de Milner, primera parte, los axiomas de Milner, segunda, tercera parte, las fuentes de la prueba de la iglesia, la forma del doctor Hawkins, el método del concilio de Trento, la regla romana de fe es complicada, la suficiencia de la escritura no puede probarse por las escrituras, el verdadero significado de la apelación de la Roma católica, la regla de la fe, la tradición hermenéutica, las pretensiones de valerse de la tradición para interpretar las escrituras, un método inválido al momento de estudiar la Biblia, el uso de las tradiciones para excluir interpretaciones fantásticamente inventadas por la Roma papal, el bautismo por afusión, la extrema unción, el uso de la tradición para probar doctrinas abstractas y heréticas, las dos grandes escuelas de interpretación, la conferencia undécima, cree la Iglesia de Roma en su propia infalibilidad, las vacilaciones de la guía infalible, las revelaciones modernas, la conferencia 14ª, los desatinos de la guía infalible, los concilios generales, los concilios del primado de Roma y el episcopado de Pedro, las prerrogativas de Pedro, concilios generales, el poder temporal del Papa, la infalibilidad del Papa, la supremacía de Roma, la supremacía final. Un libro, reitero, polémico, bello, avasallador, de un lenguaje dinámico, atractivo, sugeriente, pero sobre todo en lo que se refiere a los silogismos, protosilogismos, en lo que se refiere en ideas centrales y puntuales del primer, segundo argumento, en el argumento contradictorio, en círculo, este libro es irrebatible. Es un excelente, excelente libro que, reitero, me hizo reflexionar cercamente acerca de la infalibilidad pretendida del papado romano. No quisiera seguir dándole vueltas al asunto, pero son hechos, créanme, históricos, hechos reales, concienzudos, hechos que no podríamos taparnos de ojos, porque caeríamos de la misma forma en un fanatismo ciego, absurdo, y lo he dicho siempre, lo voy a reiterar hoy, espero que usted me disculpe. Siempre he postulado, por lo que hemos escuchado y leído, y que las evidencias son abrumadoras, siempre he dicho que la Iglesia de Roma es enemiga de Dios, enemiga del Espíritu Santo, enemiga del hombre, enemiga de la ciencia y tecnología y evolución de la raza humana. Siempre he visto una Roma, una Roma papal
que ha tratado de esclavizar, de domar, de capar, de postrar a toda una humanidad regia. No soy el primero que se opone en contra de la Iglesia Católica en ese sentido del pensamiento. La Ilustración, los enciclopedistas, que fueron hombres más ilustres que yo, o sea, de una manera infinita, y hombres como Rousseau, como Jacobo Rousseau, Bertrand Russell, Voltaire, y otros tantos del Renacimiento, y Blaise Pascal, John Locke, Kant, Descartes, Montaigne, fueron grandes hombres filósofos del Renacimiento que dieron un golpe brutal y un golpe erudito acerca de las pretensiones de la Roma papal. Solamente me he limitado a repetir los hechos innegables y a dar una que otra opinión en la que usted puede o no puede estar de acuerdo. En eso respeto esa libertad. Lo hablo de esta manera, este video, porque lo he pretendido hacer más activo, más dinámico, más que sea un diálogo, ¿no? Entre usted que me ve y por ahí si quisiera ahí en el video colocar abajo sus pretensiones o sus ideas, eh, no soy ajeno ni cerrado a lo que usted pudiera opinar, bueno o malo, en cuanto a la historia de los hechos o en cuanto a un servidor. No, no me da miedo, la verdad. Bien, grandes autores de la fe, lo mejor de Agustín de Hipona, tomo 2 por Clie, grandes autores de la fe, lo mejor de Tertuliano, eh, apología contra los gentiles, exhortación a los mártires, la virtud de la paciencia, la oración, la respuesta a los judíos, grandes autores de la fe, lo mejor de Cirilo de Jerusalén, sellados por el Espíritu, grandes autores de la fe, Agustín de Hipona, tomo 1, el que mencioné fue tomo 2, grandes autores de la fe de Edward Bones. Estas enciclopedias, grandes autores de la fe, patrística de época moderna, patrística, yo solamente cuento con 5 volúmenes, pero debo añadir que son cerca, para no mentir, creo que cerca de más de 27 volúmenes. Es una obra magistral, maravillosa, con resúmenes, con una alta piedad, con un alto respeto a la Biblia, con un alto respeto a Dios, con una sencillez de vocabulario en muchos de sus libros. No, obviamente, reitero lo mismo, no pudo cumplir o comprarlos todas las obras porque es un precio carísimo que yo la verdad no tengo la manera económica para poder adquirir estas obras maravillosas. Hasta ahí lo dejo. Bien, vamos a ver eh, obras de 12 volúmenes de vidas de Jesucristo, que yo considero algunas muy metafóricas, algunas eruditas, algunas pietistas, pero que recomiendo profundamente, sin afán de hablar mal de nadie, recomiendo profundamente. Editorial Edivisa ha hecho un gran esfuerzo en sacar estas grandes obras de la vida de Jesucristo. Algunas obras muy monumentales, y algunas obras con un prestigio fuera de toda sospecha, católicas, para que no se me acuse de ese fanatismo en contra de Roma, pero hay que reconocer que algunas de sus obras son muy buenas, como esta obra de Riusotti, Vida de Jesucristo, la obra ese es el volumen 12, son 12 volúmenes, la vida de Remigio Villarino, vida de nuestro Señor Jesucristo, la vida de Jesús en el país y en el pueblo de Israel, por Franz Michael William, eh, Franz Michael William, sabio alemán, que aplicó sus conocimientos a esclarecer los propios problemas que plantean algunos de la vida de Jesús. En 1933 aparece su obra y es un recurso de ambientación geográfica y social. Una invitación para adentrarse en estas páginas que reavivan y acercan a los hombres del siglo XXI a lo que ocurrió y se dijo en el primer tercio del primer siglo. Francos Murans, Vida de Jesús, una obra clásica que todo el mundo ha leído, que se ha editado en diferentes, valga la redundancia, diferentes editoriales. Giovanni Papini, Historia de Cristo. Esta es una obra clásica, reitero, he leído que asistió un golpe brutal y fue el parteaguas en su momento cuando apareció esta obra en Florencia en 1881. Una obra muy, muy, muy buena.
Luego la recomiendo mucho. Salguero, Vida de Jesús, según los evangelios sinópticos, Nuestro Señor Jesucristo según los evangelios de Luis Flarle Fayón, Carlos de Mae de Heredia, Memorias de un reportero en los tiempos de Cristo, muy buena obra, excelente obra. Vida de Jesucristo, de Lagrange, otra obra también muy conocida, de José Lagrange. Tasiano, la vida más antigua de Jesús, también una obra muy conocida. Fray Luis de Granada, Vida de Cristo, de Divisa, excelente obra. Y León de Gran Maison, Vidas de Jesús. En fin, son 12 extensos volúmenes, 12 extensas obras que merece la pena leer, invitan al diálogo, a la reflexión, invitan al acercamiento de una manera muy clara de la vida de Jesús. No tengo los 12 aquí completos, pero ahí está. No, bueno, si cuento con los 12, me refiero al hecho de que no los puedo cargar los 12. Y por último, para no cansarlo más en este video, este es un excelente libro. Aunque no forma parte de la historia sagrada, es un libro que recomiendo profundamente. Fuera de toda sospecha, erudito, exhaustivo, metódico, es un gran libro. La muerte del Mesías, desde Getsemaní hasta el sepulcro. Tomo 1, lo tengo, el tomo 2 en PDF, 1 y 2 en PDF por si gustan. Llamarme o mandarme su correo, se los haré llegar. Es una obra exquisita, monumental, gigantesca, abrumadora, lleno de profundo conocimiento. Ray Brom, considerado el teólogo católico más avanzado y erudito de este siglo. Ray Brom. Tengo asimismo otra obra, aunque no tan erudita, pero que a mí me ha fascinado, me ha encantado, me ha llenado de dicha, de alegría, y me ha acercado a un Jesús vivo, a un Jesús resucitado, a un Jesús glorificado, a un Jesús humano. Es una obra sensacional, que fue el único libro que me llevé cuando fui a los Estados Unidos de Norteamérica, allá en Chicago, en Houston, en Tennessee. Fue un libro que mastiqué, valga la palabra o expresión, de una manera muy grata. Es un libro sensacional, católico, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, José Luis Martín Descalzo. Es una obra que trata de la vida de Jesús de Nazaret, una obra llena de pietismo, de amor, es una obra monumental, es una obra reflexiva, es una obra... No tengo palabras claras para poder describir esta sensacional obra, que no se mete en dogmas ni católicos ni protestantes, simplemente trata de hacer una reseña de la prédica de Jesús, pero lo que me impresionó fue lo que voy a leer. Lo voy a traducir porque está en el griego. Traducido dice, lo que deriva es un problema de ontología, que el que deriva, que el que está muerto, reitero, perdón, lo que deriva es un problema de ontología, que el que esté muerto no servirá para la vida eterna. Esta frase es sensacional. Si buscamos el vocablo ontología y vemos la expresión filosófica en cuanto al ser llamado en las diferentes expresiones de accidentes y géneros, y la palabra como la pulsa no servirá para la vida eterna. El que está muerto no va a servir para la vida eterna. Muerto en delitos y pecados, y que no descubre la dimensión del Cristo exaltado, del Cristo pospascual, del Cristo de la fe. El que está muerto no puede ver el reino de Dios anunciado. El que está muerto no puede mediar las directrices del Espíritu Santo dados del Padre Celestial hacia la nueva posibilidad de la vida radical, de la vida de la obediencia, de la vida desencadenada del pecado y la maldad. El que está muerto no puede ver las gloriosas bendiciones que en Cristo Jesús, Señor nuestro, se tienen. El que está muerto no podrá ver la resurrección de los justos. El que está muerto no podrá contemplar un día a Dios cara a cara, porque solo los limpios de corazón, ellos y solo ellos verán a Dios. Por último, este libro es
muy exhaustivo. Es un análisis lingüístico del hebreo, el misterio del rollo de cobre de Qumran, la última investigación que se dio en los rollos del Mar Muerto. Es un libro. El rollo de cobre de Qumran es sin duda alguna el documento más misterioso y singular de todo el acervo documental de Qumran. Esta singularidad se manifiesta en una triple vertiente. Por un lado, su soporte en planchas de cobre constituye la única muestra de este material en todo el conjunto documental. Por otro lado, su contenido nos ilustra de manera sistemática la enumeración de tesoros escondidos en distintos lugares de la geografía palestina. No obstante, ha sido su naturaleza lingüística la que ha marcado realmente las distancias del manuscrito. Sus especiales características, tanto léxicas como fonéticas, así como los aspectos sintácticos y morfológicos, se ha conjugado en el documento para ilustrarnos de una manera la incia verbal del hebreo, hablado a finales del Segundo Templo. Desde un punto de vista diacrónico, hemos llegado a la conclusión de que el hebreo del rollo de cobre constituye, por la calidad y la cantidad de las isoglosas compartidas con los fenómenos lingüísticos plenamente consolidados en el hebreo rabínico, el más genuino antecedente de esta sincronía. Esta premisa se apoya en el específico perfil lingüístico que presenta el documento como resultado de la presencia simultánea de todas y cada una de las iglosas compartidas con el hebreo rabínico, de especial relevancia para determinar la naturaleza sociolingüística del texto ha sido el análisis de los numerosos y significativos préstamos griegos que nos han remitido a un contexto netamente urbano. Finalmente, estimamos que la obra en su conjunto viene a completar el estudio del profesor Miguel Ángel Pérez Fernández, dedicada al hebreo rabínico, la lengua de los sabios, volumen 1, en la morfosintaxis estudiada. El primer manuscrito en hebreo mísnigo otorga de este modo una nueva perspectiva del análisis de esta sincronía hebrea, a la cual queda conyugada a fin de determinar fenómenos lingüísticos aportados desde un fenómeno de una marcada dialéctica bíblica. Es una obra monumental. Yo estoy admirado de esta obra. Reconozco que hay niveles de intelectualidad que yo no poseo, pero que estos grandes hombres de Dios han dado mucho a la historia y al avance en el campo teológico, científico y académico. El misterio del rollo de Qumran, un análisis lingüístico que lo componen, si no mal recuerdo, 5 o 6 obras, pero reitero lo mismo, es una obra cara, solamente pude comprar este volumen y ahí están disponibles los volúmenes en... Iba a hacer un gol, pero no. Bien, hasta aquí, historia sagrada. Sé que es un tema controvertido, sé que los temas históricos en los debates de la religión y ciencia de la religión y posturas eclesiásticas son siempre muy peligrosas, siempre muy debatibles, acuerdos, desacuerdos, teorías, hipótesis, pero tome usted su opinión, tome usted su punto de vista, aquí están los hechos y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video.